13 de marzo, San Nicéforo, patriarca de Constantinopla. Nació cerca del año 758, falleció el 2 de junio del 829. Este campeón de la opinión ortodoxa en la segunda contienda por la veneración de las imágenes pertenecía a una notable familia de Constantinopla. Fue hijo del secretario imperial Teodoro y de su piadosa esposa Eudocia. Eudocia era partidaria estricta de la Iglesia y Teodoro había sido desterrado por el emperador Constantino Coprónimo debido a su inquebrantable apoyo a la enseñanza de la Iglesia en lo concerniente a las imágenes. Siendo aún joven, Nicéforo fue llevado a la corte, donde se convirtió en secretario imperial. Junto con otros dos oficiales de alto rango, representó a la emperatriz Irene en el año 787 en el Segundo Concilio de Nicea, el séptimo concilio ecuménico, el cual declaró la doctrina de la Iglesia con respecto a las imágenes. Poco después, Nicéforo buscó la soledad en el Bósforo tracio, donde fundó un monasterio. Allí se dedicó a las prácticas ascéticas y al estudio profano de gramática, matemáticas y filosofía, así como a las escrituras. Luego fue llamado a la capital y allí se le encargó un gran hospital. A la muerte del patriarca Tarasio, el 25 de febrero del año 806, hubo gran división entre el clero y los altos oficiales de la corte en cuanto a quién escoger como sucesor de aquel. Finalmente, con el asentimiento de los obispos y el emperador, Nicéforo fue nombrado. Aunque seguía siendo laico, todo el mundo sabía que era muy religioso y muy docto. Recibió las sagradas órdenes y fue consagrado obispo el 12 de abril del 806, domingo de Pascua. La elevación directa de un laico al patriarcado, como había ya sucedido en el caso de Tarasio, despertó oposición en el partido eclesiástico entre el clero y los monjes. Los líderes eran los abades Platón de Sacadio y Teodoro de Estudita, y el hermano de Teodoro, el arzobispo José de Tesalónica. Por esta oposición, el abad Platón estuvo encarcelado 24 días por orden del emperador. Nicéforo pronto dio otros motivos para un mayor antagonismo. En el año 795, un sacerdote llamado José había celebrado el ilegítimo matrimonio del emperador Constantino VI con Teodota, cuando todavía vivía María, la legítima esposa del emperador, a quien había repudiado. Por este acto José fue depuesto y desterrado. El emperador consideró que era importante resolver este asunto y a deseo suyo, el nuevo patriarca, junto con la concurrencia de un sínodo compuesto por un número pequeño de obispos, perdonó a José en el año 806, lo restauró en su cargo. El patriarca cedió a los deseos del emperador a fin de evitar un mal más grave. El partido eclesiástico estricto consideró que su acción fue una violación de la ley eclesiástica y un escándalo. Antes que la cuestión fuera resuelta, Teodoro había escrito al patriarca rogándole que no
destituyera en su cargo al sacerdote culpable, mas no recibió respuesta. Aunque la cuestión no se debatió abiertamente, él y sus seguidores prácticamente ya no mantenían comunión con Nicéforo ni el sacerdote José, pero mediante una carta escrita por el arzobispo José, el modo de proceder que él y el partido estricto habían seguido se volvió asunto público y causó furor. Teodoro expuso en discurso y por escrito las razones de la acción del partido estricto y mantuvo firmemente su posición. Al defenderse contra la acusación de que él y sus compañeros eran cismáticos, declaró que había guardado silencio en lo posible, que no había censurado a ningún obispo y que siempre incluyó el nombre del patriarca en la liturgia. Reafirmó su amor y su adherencia al patriarca y dijo que retiraría toda oposición si el patriarca reconocía la violación de la ley, destituyendo al sacerdote José. El emperador Nicéforo tomó ahora medidas violentas, ordenó al patriarca que convocara un sínodo que fue celebrado en el año 809 e hizo que Platón y varios monjes comparecieran forzosamente ante él. Los oponentes del patriarca fueron condenados. El arzobispo de Tesalónica fue depuesto. Los abades Platón y Teodoro, junto con sus monjes, fueron desterrados a las islas vecinas y echados a varias prisiones. Esto, sin embargo, no desalentó los decididos oponentes de la herejía adulterina. En el año 809, Teodoro y Platón, a través del archimandrita Epifanio, enviaron un memorial al Papa León III. Teodoro luego colocó la cuestión nuevamente ante el Papa en una carta en la que rogó al sucesor de San Pedro conceder una ayuda al oriente de manera que no fuera ahogado por las olas de la herejía adulterina. El Papa León envió su respuesta alentadora y consoladora a los confesores resolutos y estos le volvieron a escribir a través de Epifanio. León no había recibido comunicación de parte del patriarca Nicéforo y por tanto no estaba completamente informado en la cuestión. También deseó ahorrarle al emperador oriental en lo posible. Consiguientemente, por un tiempo no tomó más medidas en el asunto. El emperador Nicéforo continuó persiguiendo a todos los adherentes del Teodoro de Estudita y además oprimió a los que tenía por sospechosos, ya fueran del clero o dignatarios del imperio. Por otra parte, favoreció a los paulicianos heréticos y a los iconoclastas y agotó al pueblo con impuestos opresivos, de manera que fue odiado universalmente. En julio del 811, el emperador fue muerto en una batalla con los búlgaros. Su hijo Estauracio, quien había sido herido en la misma batalla, fue proclamado emperador, pero fue depuesto por los hombres principales del imperio porque seguía el mal ejemplo de su padre. El 2 de octubre del 811, con la aprobación del patriarca Miguel Rangave, cuñado de Estauracio, fue elevado al trono. El nuevo emperador prometió por escrito defender la fe y proteger tanto al clero como a los monjes y fue coronado
con mucha solemnidad por el patriarca Nicéforo. Miguel tuvo éxito en la reconciliación entre el patriarca y Teodoro de Estudita. El patriarca volvió a deponer al sacerdote José y retiró sus decretos contra Teodoro y sus partidarios. Por el otro lado, Teodoro, Platón y la mayoría de sus adeptos reconocieron al patriarca como el cabeza legítimo de la Iglesia bizantina y trataron de traer a los rebeldes de regreso a la obediencia. El emperador también había recurrido al papado en relación con estas riñas y obtenido una carta de aprobación de León. Por otra parte, el patriarca ahora envió al Papa la tradicional notificación por escrito de su instalación en el cargo. En ella trató de justificar el retraso con la tiranía del anterior emperador, entretejió una intrincada confesión de fe y prometió notificar a Roma en el momento apropiado en lo referente a todas las cuestiones importantes. El emperador Miguel era un hombre honorable de buenas intenciones, pero débil y dependiente. Por consejo de Nicéforo, mandó matar a los heréticos y sediciosos paulicianos y trató de suprimir a los iconoclastas. El patriarca intentó por todos los medios establecer una disciplina monástica entre los monjes y suprimir los monasterios dobles que habían sido prohibidos por el séptimo concilio ecuménico. Tras su total derrota el 22 de junio de 1813 en la guerra contra los búlgaros, el emperador perdió toda autoridad. Con la aprobación del patriarca renunció y entró en un monasterio con sus hijos. El general del pueblo, León el armenio, se convirtió en emperador el 11 de julio del 813. Cuando Nicéforo exigió la confesión de fe antes de la coronación, León la postergó. No obstante esto, Nicéforo lo coronó, pero luego León de nuevo renunció a hacer su confesión. En cuanto al nuevo emperador, había asegurado la paz del imperio con la derrota de los búlgaros. Sus verdaderas opiniones comenzaron a aparecer gradualmente. Entró en relación con los oponentes de las imágenes, entre las cuales se hallaba un número de obispos. Poco a poco se volvía evidente que estaba preparando un nuevo ataque contra la veneración de las imágenes. Ahora, con intrépida energía, el patriarca Nicéforo procedió contra las maquinaciones de los iconoclastas. Llevó a juicio a varios eclesiásticos opuestos a las imágenes ante un sínodo y forzó a un abad llamado Juan y también al obispo Antonio de Sileo a la sumisión. La aquiescencia del obispo Antonio fue meramente simulada. En diciembre del 814, Nicéforo tuvo una larga conferencia con el emperador acerca de la veneración de imágenes, pero no se llegó a ningún acuerdo. Luego el patriarca envió a varios obispos y abades doctores para convencerlo de la verdad de la posición del patriarca en cuanto a la veneración de las imágenes. El emperador deseó un debate entre los representantes de las opiniones dogmáticas opuestas, pero los adeptos de la veneración de las imágenes rehusaron participar en dicha conferencia, puesto que el séptimo concilio ecuménico ya había resuelto la cuestión. Entonces Nicéforo convocó una asamblea de obispos y abades en la iglesia de Santa Sofía, lugar donde excomulgó al obispo Antonio de Sileo, quien había perjurado.
Un gran número de laicos también estuvo presente en esta ocasión y el patriarca, junto con el clero y el pueblo, permaneció en la iglesia toda la noche orando. El emperador después citó a Nicéforo y el patriarca fue al palacio imperial acompañado de abades y monjes. Nicéforo primero tuvo una conversación larga y en privado con el emperador, en la cual inútilmente intentó por todos los medios disuadir al león de su oposición a la veneración de imágenes. El emperador recibió a los que habían acompañado a Nicéforo, entre ellos a 7 metropolitanos y al abad Teodoro de Estudita. Todos repudiaron la interferencia del emperador en cuestiones dogmáticas y una vez más rechazaron la proposición de León de celebrar una conferencia. El emperador luego ordenó a los abades a guardar silencio sobre el asunto y les prohibió llevar a cabo reuniones. Teodoro declaró que el silencio con esas condiciones sería traición y expresó simpatía por el patriarca, a quien el emperador prohibió llevar a cabo servicio público en la iglesia. Nicéforo enfermó. Cuando se recuperó, el emperador lo citó para defender su modo de proceder ante un sínodo de obispos que simpatizaba con el iconoclasma, mas el patriarca no reconocería el sínodo e hizo caso omiso a las citaciones. El conciliábulo ahora ordenaba que ya no se le llamara patriarca. Su casa fue rodeada de multitudes de enfadados iconoclastas que le gritaron amenazas e improperios. Fue vigilado por soldados y no se le permitió realizar ningún acto oficial. Protestando contra este modo de proceder, el patriarca notificó a León que juzgaba necesario renunciar a la sede patriarcal. Acto seguido fue arrestado a medianoche en marzo del 815 y desterrado al monasterio de San Teodoro que había construido en el Bósforo. León ahora elevó al patriarcado a Teodoto, un laico casado y analfabeta que favorecía el iconoclasma. Teodoto fue consagrado el 1 de abril del 815. El exiliado Nicéforo perseveró en su posición y escribió varios tratados contra el iconoclasma. Tras el asesinato del emperador León el 25 de diciembre del 820, Miguel el Lamoriano ascendió al trono y los defensores de la veneración de imágenes fueron ahora tratados con mayor consideración. Sin embargo, Miguel no consentiría a una restauración propiamente dicha de las imágenes, como la exigía Nicéforo, pues declaró que no deseaba interferir en asuntos religiosos y desearía todo dejarlo como estaba. En consecuencia, las medidas hostiles del emperador León no fueron revocadas aún cuando la persecución cesó. Nicéforo recibió permiso para regresar del exilio. Prometía permanecer en silencio. Él, no obstante, no aceptaría y permaneció en el monasterio de San Teodoro, donde continuó defendiendo por discurso y por escrito la veneración de las imágenes. Los tratados dogmáticos que escribió principalmente sobre este tema son los siguientes: una apología para la Iglesia Católica en lo concerniente al recién surgido cisma en relación a las sagradas imágenes,
un tratado más largo en dos partes. La primera es una apología para la fe pura y no adulterada de los cristianos en contra de quienes nos acusan de idolatría. Y la segunda parte contiene una refutación de un escrito del emperador Constantino. Nicéforo añadía a su segunda parte 75 extractos de escritos de los padres acreditados por Pitra. En otros escritos que aparentemente van juntos, se examinan y explican pasajes de escritores antiguos que habían sido usados por los enemigos de las imágenes para sostener sus opiniones. Ambos tratados fueron editados por Pitra. Estos dos tratados hablan de pasajes de Macario Magno, Eusebio de Cesarea y de un escrito equivocadamente atribuido a Epifanio de Ciro. Pitra editó otra obra que justificaba la veneración de imágenes y al parecer especialmente importante, un importante tratado sobre esta cuestión no ha sido publicado. Nicéforo también dejó dos pequeñas obras históricas, una conocida como el Breviario y la otra como Chronographis. Ambas fueron editadas y al final de su vida fue venerado y tras su muerte fue considerado santo. En el año 874 sus restos fueron trasladados a Constantinopla con mucha pompa por parte del patriarca Metodio y fue enterrado el 13 de marzo en la iglesia de los apóstoles. Su fiesta se celebra en este día tanto en la iglesia griega como en la romana. Los griegos también observan el 2 de junio como el día de su muerte. Sea amado y adorado mi amado Jesús en todos sus santos.